la retroactividad respecto del artículo primero. Con respecto a el artículo 3, que era el que determinaba el pago de las obligaciones de cotizaciones previsionales para quienes se acogían a la subvención como trabajadores dependientes acogidos al seguro de cesantía, se modifica al 100% en vez del 50% como había quedado. Y ¿qué otra cosa? Además, adelantamos la vigencia en la medida que las partes lo acuerden, tanto para los pactos de suspensión como reducción. Y eso, pero yo tal vez más fácil, no sé, si quieren irlo viendo artículo por artículo, para irlo explicando más fácil, tal vez, presidente. Yo creo que lo mejor estamos viendo que puedan poner el texto en pantalla para que todos los colegas lo puedan ver. Ahí está. En el comparado, vamos a pedirles si pueden correr el texto a informática, porque esa es la parte que hay que ver, y quizás subir al máximo. ¿Todos los colegas lo alcanzan a ver bien en su pantalla? Ahí sí, presidente. Los senadores lo alcanzan a ver, es que no puedo ver su respuesta, tengo que verlos a ellos, por favor. ¿Quiere ver a los... sí, yo lo alcanzo a ver. Ahí está. Carolina, ¿lo alcanzas a ver? Andrés, es que les tienen cortado los micrófonos. ¿Lo ves? Ahí sí me escucha. Sí. Ya, que me gustaría hacer un punto previo antes de entrar al detalle del texto. Nosotros estuvimos en Comisión de Salud en la mañana y hubo una discusión respecto de si estábamos autorizados para ver un proyecto que, a nuestro juicio, tiene que ver también con la emergencia. Hicimos la revisión y el secretario dijo que no había habido acuerdo porque la sala del senador Moreira se había opuesto a la propuesta que habían hecho los comités de poder tratar proyectos que fueran de urgencia antes de que se diera cuenta en la sala de aquello, ¿ya? Yo le quiero plantear yo no tengo ni un problema con ver el proyecto ahora, despejar eso al tiro, me parece que es súper pertinente el compromiso, la forma en que hemos trabajado, además quiero destacar eso. Pero sí quiero que mañana se haga presente en la discusión, en los comités, que esto tiene que ser para todos en el fondo. Yo entiendo que ese era el sentido, tiene que ver con agilizar la sala, entendiendo que tenemos una sola sesión y que las comisiones puedan calzar en tramitar los proyectos antes. Lo dejo planteado acá porque creo que, independiente de que el Ejecutivo puede aplicar urgencias, pero que es el ánimo en que queremos trabajar todos y para todas las comisiones. Solamente eso es todo a propósito del alza de la ISAPRE y un proyecto de ley que se presentó sobre ese tema. Yo entiendo en lo personal de que, porque recuerdo bien la discusión en sala y agradezco que la senadora Goich ponga el tema, es que el senador Moreira lo que quería es que se diera la autorización para que se pudieran tramitar todas las iniciativas con discusión inmediata patrocinado por el Ejecutivo, pero no así las mociones que fueran solo de los parlamentarios. Y entiendo que ese fue el punto que levantó. Pero lo podremos representar en la reunión de comités para que no quepa duda sobre el esfuerzo de sacar adelante la agenda de emergencia que podamos ir teniendo, para que no haya duda y que todos los secretarios de las comisiones tengan también la misma comprensión. Entonces, le ofrezco la palabra a la ministra, sí, para quizás ir discutiendo. Quiero plantear, nos está acompañando el representante de las CONAPYMES para en un momento, cuando corresponda al tema que ellos han planteado como una inquietud, les podemos dar la palabra, pero le propongo que vayamos viendo por cada uno de los numerales y vamos despejando. Señor subsecretario. Sí, presidente, muchas gracias. Agradecer nuevamente la disposición y el buen ánimo que esta comisión, la verdad es que siempre tiene con los proyectos, así que también creo que es bueno valorarlo y agradecerlo, así que para que lo vayamos analizando. En primer lugar, presidente, el punto 1, lo que hace es bastante simple, que es incorporar, y lo conversamos antes, incorporar a las trabajadoras de casa particular para efecto de la aplicación retroactiva de la ley. Se nos había quedado fuera porque efectivamente si uno lee en el texto legal vigente el inciso donde habla de que desde la creación del estado de catástrofe hasta la fecha de publicación de la ley, las partes se van a poder acoger a estas prestaciones del seguro de cesantía. Se nos quedó fuera la trabajadora de casa particular, porque ellas no cotizan cesantía. No obstante, hay un artículo que ustedes lo conocen, que es el artículo 4, que sí permite que se puedan acoger a esta ley
para efecto de adelantar o anticipar el pago de sus indemnizaciones. Entonces el numeral 1 lo que hace es incorporar después de la frase 19.728, que es la ley de seguro de desempleo, la frase y los trabajadores de casa particular, para efectos de que pueda aplicársele a ellos este periodo retroactivo. Si le parece a la comisión, ¿lo podríamos dar por aprobado? Presidente, primero, la aprobación en general, ¿se entiende que la idea de legislar está aprobada por la unanimidad de los presentes? ¿O no, presidente? ¿Lo aprobamos en general? ¿Quién está administrando los micrófonos? Alguien de... ¿Quién no nos dejan abiertos todos los micrófonos? Por lo menos los senadores. Ya. ¿Habría acuerdo de aprobarlo en general, colega? Sí, es acuerdo. Ya. Acordado. Y la numeral 1 del artículo único lo podríamos aprobar incorporando la frase de y las trabajadoras de casa particular. Sí es. Sí. Ya. De acuerdo. Aprobado. Numeral 2, señor subsecretario. Presidente, el numeral 2 tiene dos modificaciones. La primera, que es la letra A, que dice relación con las cotizaciones que se van a pagar durante el periodo de suspensión, y es parte de lo que esta comisión ya conoce. Quedó en la ley que se paga en el caso de la suspensión un 50% de las cotizaciones, y por lo tanto el proyecto lo que persigue es volver a lo que era el proyecto original y que había sido así aprobado en su momento en primero y segundo trámite, que dice relación con que la cotización sea el 100% de lo que corresponde de acuerdo a la remuneración imponible de los trabajadores. Esa es la letra A. No sé si quiere que veamos la letra A primero y después pasamos a la letra siguiente. Sí, la letra A. Le pediría a la secretaria que pudiese leer cómo quedaría el texto. El artículo 3, bueno, tiene un inciso primero, tiene un inciso segundo. Sí, en el inciso 3 dice... Esto quedaría sin la frase que se había aprobado en la ley que se publicó ayer. No obstante lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto o declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo primero, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del Seguro Social de la ley número 16.744. Y solo podrá poner término a la relación laboral por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, y ahí sigue el texto que ustedes tienen a la vista. Se elimina la frase que está subrayada. Lo leo todo. Durante la vigencia de la suspensión antes señalada, el trabajador tendrá derecho a licencia médica por enfermedad o accidente, en ambos casos, de origen común, si corresponde, y a los subsidios por incapacidad laboral derivados de las mismas, conforme a lo dispuesto a las normas que rigen la materia. Asimismo, durante el periodo de suspensión señalado, tendrán cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, se hayan o no pagado las cotizaciones. Se ofrece la palabra a la ministra. Bueno, ustedes saben, esto acá fue parte del compromiso en la sala de la Cámara de Diputados para poder aprobar el proyecto, y es la razón por la cual originalmente es necesario presentar esta ley corta. Yo quiero hacer una consulta sobre el texto que tenemos y después vamos a ofrecer la palabra también al invitado que con APIME, don Carlos Boada. Si uno hace la lectura del texto en forma literal, yo pediría a la gente informática que pueda permitir que, no sé si los colegas vean todo el texto de la primera columna, ¿sí? Dice, no obstante lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto o declaración de autoridad que se refiere al inciso primero, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones. La pregunta que me hago, ¿qué pasa si no es producto de la decisión de autoridad y si no es una suspensión de mutuo acuerdo? Entonces, me gustaría preguntarle al Ejecutivo cuál va a ser la interpretación. Último, artículo quinto. ¿El artículo quinto? Sí, que dice cuáles son. Pero responde, si quieres. A ver. Porque en el texto, el artículo 3 es cuando hay la posibilidad de mutuo acuerdo, ¿correcto? Presidente, aquí Miguel Ángel Pelayo, asesor nuestro, va a hacer un comentario por su intermedio.
Presidente, por su intermedio, efectivamente lo que señala lo contemplamos en el proyecto que originalmente se trabajó y que está en la ley, y si uno va al inciso penúltimo del artículo 5, hace referencia a cuáles son los efectos que rigen para el pacto y señala expresamente la norma que el pacto tendrá los efectos indicados en los incisos 2 y 3 del artículo 3. Y como acá estamos cambiando el inciso 3 del artículo 3, la regla de cotizaciones, en el caso del pacto de suspensión, va a regir de la misma manera en que se está proponiendo modificar, es decir, con el 100% de la base imponible que corresponde aplicar. Ya, entonces cubre a todos. Sí. Ya, voy a los sustantivos. Ofrezco la palabra sobre los sustantivos. De los sustantivos, enviar una pregunta para aclarar, que señala al final del inciso primero el que se hayan o no pagado las cotizaciones. ¿Eso se refiere al periodo durante la suspensión o el pacto? ¿Qué pasa si hay una cotización que no se pagó en el mes de febrero, por ejemplo, que está atrasada? ¿Se está declarando? No, pero eso es... Perdón, ¿en qué parte? Porque estamos hablando de declaraciones cotizadas o no pagadas, o solamente estamos hablando de las cotizaciones durante las cotizaciones mientras dure la vigencia de la suspensión. Que esa es justamente la pregunta. En el caso de un trabajador que tiene una cotización impaga previo al acto de autoridad, si va a poder igual estar sujeto, porque lo que uno interpreta de este párrafo, la frase final en el primer párrafo es que es durante el periodo de suspensión o durante el periodo de pacto, si se hayan pagado o no las cotizaciones, ¿no? ¿En qué artículo estás, Carola? Estamos en el inciso 3 del artículo 3. Lo que dice de la afirmación es que estando no pagar las cotizaciones durante el periodo de suspensión tendrá derecho a la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. En esa parte. Sí, lo que pasa es que la posibilidad, a ver, lo que nos va a servir de base de cálculo para fines de si tiene o no tiene derecho a los beneficios del seguro de cesantía está en el artículo 28, que señala, para el cálculo de las cotizaciones que se refiere a los artículos 2 y 11 de la presente ley, se considerarán como registradas las cotizaciones que el empleador o la entidad pagadora del subsidio hubiese declarado con los incisos 5 y 6 del artículo 19 de la ley número 3500. Ministra, estamos en otro tema, disculpe. En el artículo 3 aprobado del proyecto, sí, se plantean los diferentes criterios en el inciso 3 sobre los derechos previsionales o sociales en general. En la última frase se incluye que durante el periodo de suspensión tendrá cobertura el seguro de invalidez y sobrevivencia, se hayan o no pagado. Entiendo que hay interpretaciones si es que es suficiente el registro o no, o el pago como condición obligatoria. Aquí lo que se plantea es que en la suspensión, si no están pagadas las cotizaciones, el seguro de sobrevivencia sigue vigente. Es que exactamente aquí para fines del seguro inválido sobrevivencia se hace expresa mención que no obstante estén declaradas y no pagadas va a haber cobertura, pero además en el artículo 28 se hace una nueva precisión respecto, y que esto acá fue algo que nosotros tratamos de decirlo no tan claramente para evitar la declaración y no pago, de que sí se va a tener cobertura del seguro de cesantía también. Carolina, ¿se entiende? Francisco del Río pide la palabra. No, es que, a ver, si creo entender bien lo que la senadora, por su intermedio, presidente, consulta, es si la no exigencia del pago de cotizaciones se refiere solamente a aquellas que debió haberse enterado durante el estado de emergencia, o se puede referir a aquellas anteriores. No sé si es así, senadora, lo que usted está consultando. Así es, don Francisco. En este caso la ley no distingue para estos efectos. Me gustaría...
Sí distingue, porque habla no obstante lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto de declaración de autoridad que se refiere al inciso, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, y ahí establece, y luego en el artículo 28 cuando uno establece la posibilidad de declarar y no pagar, y la fórmula en la cual esto se va a hacer. Sí, se entiende cuál es el alcance. Me gustaría ir al tema sustantivo, la indicación. Señora ministra, hemos invitado al representante de la CONAPYME, propongo que le podamos ofrecer la palabra. Algunos hemos planteado el tema del pago de imposiciones para la totalidad de las pymes en estas condiciones, es decir, del pagar todo lo de salud más las imposiciones, significa mantener el 20% de la planilla, que para algunos es complejo. Esa fue la razón que el Senado despachó este texto que la Cámara de Diputados después, algunos, no compartieron. No era la mayoría de la sala, eran algunos que no compartieron, y ustedes cumpliendo su compromiso con ellos, porque no querían dar los votos a aprobar esto, es que nos traen este punto. Es para plantear bien la historia. Entonces me gustaría ofrecerle la palabra a don Carlos, que nos acompaña. Don Carlos, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, entendemos que este es un compromiso que está cumpliendo la señora ministra, pero la realidad supera este compromiso por cuanto las pymes al año 2019 ya estaban en su peor minuto, del 25% del año 90 estaban en el 13.58% de participación, pero no solo eso, han vivido este estallido social que las ha puesto en una situación aún peor, y ahora esta pandemia ha sido definitivamente un golpe del cual si no las cuidamos no van a poder sobrevivir. El problema además es práctico. Recientemente en marzo la Corte Suprema señaló que en la declaración de quiebra igualmente término a la relación laboral. Por lo tanto, si es que no se cumple lo originalmente pactado, establecido en la ley, esto que solamente va a ser respecto del 50% de la remuneración, y se llega al 100%, tal como ha dicho usted, señor presidente, las pymes no lo van a lograr, no lo van a poder hacer. Y más encima, si esto rige tanto para la suspensión por acto de autoridad como para la suspensión de común acuerdo, lo que están haciendo es poniendo una nueva barrera para que las pymes no logren llegar a sobrevivir de esta pandemia que estamos sufriendo. Por lo tanto, desde el mundo de las pymes, la petición, señor presidente, y por su intermedio, es que por favor no modifiquen lo que ya acordaron, que los diputados que así lo solicitaron tendrán que entender que la realidad supera todo lo que estaba visto hasta antes de que sufriéramos esto de la pandemia, y por lo tanto un acto de respaldo a las pymes precisamente es el que hemos señalado. Hoy día, presidente, con esto terminamos, hay una declaración con fecha de hoy de todos los partidos de oposición, no hay uno solo que se haya abstenido, todos ellos. Y en su punto 3 y en su punto 4 señala en el primero, en el tercero, proteger a las pymes, empleos y economía. Y en el punto número 4 de la declaración dice cuidar los empleos. Definitivamente, si ustedes vuelven al 100%, no estarán haciendo ninguna de las dos premisas que están establecidas en este punto 3 y 4 de la declaración que hoy día han presentado los partidos de oposición. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Carlos. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Senadora Muñoz, tiene la palabra, presidenta. Gracias, presidente. Tengo una consulta, una duda. En el proyecto que ya despachamos y que es ley, hay una disposición que permite la declaración y el no pago y el pago diferido en 12 cuotas. Entonces creo que ahí podría de alguna manera haber un equilibrio entre el requerimiento, por cierto, comprensible de las pequeñas empresas, pero también comprensible de la laguna previsional que se les puede crear a los trabajadores. Senadora Goich. Senadora Goich, después la senadora Van Riesenberg. Ok. Presidente, yo quiero hacer un poquito de historia de por qué surgió esta indicación. Además, porque hay parte que fue propuesta desde autoridad suya intelectual. Tuvimos la discusión, claro, esta ley busca proteger el empleo, eso tiene que ver con los ingresos básicamente de los trabajadores frente a la imposibilidad de una empresa de mantenerse por orden de autoridad o por la situación económica o porque están paralizadas las ventas y sobre todo en aquellas que no tienen espaldas para hacerlo. Pero
eso significa garantizar un ingreso que es menor, pero que permite la subsistencia de los trabajadores y sus familias durante idealmente 3 meses. Esperemos que no sea más que eso, hasta que tengamos más o menos controlada la pandemia. Pero por otro lado, también lo que busca es que la empresa se mantenga, o sea, que sean empresas que puedan sostenerse y reactivarse una vez que terminemos la pandemia o que la tengamos relativamente controlada. Eso es mucho más difícil para una empresa que quiebra, y casi imposible para una empresa que para. Entonces, ¿cómo generamos ese congelamiento para que el periodo de reactivación sea real y que va a ser clave para nuestra economía? O sea, yo quiero poner los dos puntos de vista, porque desde lo doctrinario yo creo que nadie tiene duda de que hay que mantener las cotizaciones previsionales, que el objetivo es que se paguen íntegramente, o sea, eso es lo que deseamos todos. Pero estamos en una realidad donde en muchos casos esto puede significar que la empresa no puede financiarlo, no puede sostenerlo. Entonces, lo que habíamos propuesto en su momento era que el pago de las cotizaciones se hiciera en relación al giro que hace el trabajador o la trabajadora del seguro de cesantía. O sea, no era la propuesta que fuera la mitad, sino que fuera relacionada con los ingresos que está percibiendo efectivamente. Y ahí es donde el Ejecutivo nos hace la propuesta de que esto, estimado en el tiempo que se debería usar y por la complejidad de hacer el cálculo, que vaya siendo distinto mes a mes en el cálculo de las cotizaciones, finalmente quedara en la mitad. Creo que es importante recordar eso, que es el sentido de ver aquí protección del empleo, del ingreso, pero para que siga existiendo necesitamos también mantener a empresas que están en capacidad de soportar este periodo sin venta y sin actividad. Sí, mira, yo quiero emitir un juicio. Yo voy a rechazar la indicación, el texto de la letra que propone el Ejecutivo en esta materia. Yo creo que si vamos a proteger el empleo, necesitamos evitar que las empresas quiebren, en particular las pequeñas empresas. Hay empresas que tendrán espalda y podrán hacer pactos para pagarle al trabajador, mantener su sueldo, aunque no estén trabajando, y por tanto las leyes sociales. Otras podrán pagar la totalidad de las leyes sociales. Este es el piso el que estamos estableciendo. Y yo en lo personal creo que muchas empresas, vista la disyuntiva, si no están haciendo ventas, en particular en el área de servicios, y no tienen ventas, y pedirles que tengan que mantener el 20% de los costos de la planilla sin venta durante los 3 meses que vienen o más, bueno, se van a poner en la disyuntiva si prefieren declarar la quiebra nomás. En ese caso los trabajadores quedan absolutamente desprotegidos, no es que no van a tener pago de imposiciones, porque cuando hay cesantía, cuando solo opera el seguro de cesantía, el empleador no paga esto. Cuando están trabajando, esto es parte de la remuneración del trabajador, no es otra cosa. Y por ende yo creo que el acuerdo que propuso el Senado es el más equilibrado. Es pedirle un esfuerzo de pagar todas las cotizaciones de salud, mantener todo lo de salud al empleador y pagar proporcionalmente los ingresos que está recibiendo el trabajador. Es cierto que bajan los ingresos por pago de imposiciones. No, este concepto de laguna a mí me cuesta, es una reducción de aporte, pero el ponerlo en los otros términos yo creo que va a llevar a la informalización o otro tipo de situación que es aún peor y que no sé si es lo más conveniente. Entonces yo en lo personal no lo voy a votar a favor de la propuesta del Ejecutivo. Senadora Van Riesenbeck, perdón, le había pedido la palabra antes. Le pido perdón. Sí, presidente, la verdad es que yo entiendo que este es un compromiso que asumió la ministra, lo compartió con nosotros en su minuto para darnos a conocer. Entiendo que lo ideal en una relación laboral que se mantiene en el tiempo es que no existan, es que las imposiciones declaradas sean las que se ajustan a la realidad y que no existan lagunas previsionales en la vida laboral de una persona. Sin embargo, estamos en una situación súper compleja y comparto con usted que la situación, yo creo que va a ser más larga, esta hibernación va a ser un poco más larga de lo que se prevé. Yo tengo la impresión de que la curva se ha ido aplanando, eso hace que, la curva de contagio me refiero, se ha ido aplanando, y eso hace que claro, la gente no se contagia tan rápido, y eso ayuda al tema de salud, porque no se colapsa la red de salud, pero
hace que sea más larga. Por lo tanto, yo creo que en julio todavía vamos a estar con restricciones en movimiento y por lo tanto todavía va a estar la economía a media marcha, porque si la gente no sale, no gasta, no consume, no trabaja, nada, ahí está todo parado. Entonces, a mí me parece que aquellas empresas pequeñas, medianas e incluso las no tan grandes que logren sobrevivir esta hibernación, cuando empiecen a reactivarse, van a tener que tomar de nuevo los créditos que probablemente van a tener que reprogramar, van a tener un montón de deudas que asumir con una maquinaria que va a estar bastante paralizada. Por lo tanto, recargarles aún más las deudas que van a tener que asumir, creo que es complejo. Y me parece que se está haciendo un esfuerzo importante por todos los sectores y por lo tanto el pagar solo lo que corresponde a lo que es el seguro de cesantía no es lo ideal desde el punto de vista, pero me parece que es lo menos malo y que permite la viabilidad a las dos cosas. Es decir, acá estamos hablando de empresas que no han querido desvincular a su gente, que están haciendo un esfuerzo por mantenerlas a pesar de que están paralizadas en sus funciones. Entonces, creo que hay que facilitar un poco la viabilidad de esta pseudo relación laboral que está media en hibernación. Muchas gracias. Ministra. A ver, acá hay dos aspectos que yo creo que serían importantes tener presentes. Lo primero es que la norma, tal como quedó redactada, establece que todas las cotizaciones previsionales se van a calcular sobre el 50%. Esto quiere decir no solamente la de pensión, sino que también la de salud. Si la intención es que se pague salud completo y pensión al 50%, no era como quedó en el texto. Eso es lo primero que lo quiero dejar claro. Y ese fue uno de los primeros puntos que levantó el grupo de la oposición, que condicionó su votación a esto. Aquí, dicho sea de paso, nosotros necesitamos, por ser norma de seguridad social, un quórum bastante elevado y es por eso que no era baladí el contar o no contar con estos votos, si no la iniciativa se hubiese perdido. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo presente. Por lo tanto, ahí hay un camino que es decir lo de salud. Y lo de salud, ¿por qué les generaba tanto conflicto? Porque justamente con la situación que estamos viviendo, el que la cobertura o que la atención de salud o los ingresos de salud bajaran, teniendo presente que el 80% de los trabajadores son FONASA, podía tener un impacto que era muy complejo, y para aquel porcentaje que era ISAPRE, el que a mí me pagaran solamente un 50% de ese 7% implicaba que lo que le tocaba pagar al trabajador era muchísimo más alto, porque el plan de salud esta nueva lo tenía que pagar igualmente. Entonces, ese es un primer punto que quiero dejar presente. Segundo punto, que también yo creo que es importante tener presente, es el del prenatal y el postnatal. Todas las mujeres que estén ya embarazadas van a tener una norma protectora porque están con fuero, pero eventualmente si tuviésemos alguna mujer que se quedara embarazada en estos meses, considerando que la base de cálculo son los 3 meses anteriores al inicio del embarazo y los 3 meses anteriores al inicio del prenatal, yo podría tener un subsidio postnatal que me fuera, o prenatal, que me fuera a durar durante todo el prenatal, el postnatal y el postnatal parental, que me podría quedar muy reducido con esta aplicación del 50% y por lo tanto podría afectar a la maternidad. Entonces, esos dos elementos creo que son importantes al momento de analizar esta modificación que se está proponiendo. Sí, ministra, quiero recordar que ambos textos fueron propuestas al Ejecutivo. Sí. Entiendo que en la propuesta del Ejecutivo era que las cotizaciones de previsión se iban a calcular sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en este título. Y por tanto, podemos hacer dos cosas: aprobar su indicación con modificaciones, que en el fondo es rechazarle su texto y poner, después de la referencia a la ley 16.744, un punto y coma, poniendo donde las cotizaciones previsionales se calcularán sobre
el 50% para que no se entienda que incluye los de salud, porque nunca fue tema de la Comisión de Trabajo del Senado de que no se pagara la totalidad de las prestaciones de salud. Yo creo que eso es lo primero para despejar ese punto. Yo siempre entendí que esto era solo para para el pago de la AFP, por así decirlo, que sería reducido. Pero de salud se pagaría siempre el 100%, y es algo que recalcó la senadora Goich en un momento, si no recuerdo mal. Podríamos poner... la cotización de salud nomás, no es necesario pero hacer distinción. Pero podríamos dejar salud 100%, AFP, pensiones 50%, ¿y qué otra cotización? ¿Ley sana? No, ley sana, completa. 100% ley sana. Sí, no sé cuán irrelevante es la ley sana en esta coyuntura, pero entiendo que... Por lo tanto, dejar todo al 100% y senador, y dejar todas al 100%, pero pensiones al 50%. Y también el accidente de trabajo se supone que no se pagaba. Esta sigue siendo cero. ¿El CIS lo vamos a tener pagado luego de ese final o lo vamos a pagar 100%? Carolina. ¿Les parece que hagamos una redacción y se las propongamos en unos minutos? No, pero espérate, yo tengo una... Senadora Goich, senadora Alamán. Senadora Goich. Presidente, porque yo efectivamente entiendo lo mismo que usted señaló, que nosotros lo que acordamos es que se pagaban las cotizaciones de salud, incluía sí ley sana, sin la ley de accidente de trabajo, y las cotizaciones previsionales eran para la pensión, la AFP, digamos, eran las que quedaban en la mitad. Sí, pero no quedó así. No, o sea, ese era el espíritu, pero si uno lee el texto legal no se entiende eso. Ya, porque también ahí me preocupa que estamos en esta discusión de este punto específico a propósito de que no estuvieron los votos en la Cámara. Entonces, es bien complejo que uno haga una mixta, se genere un acuerdo y finalmente eso no se respete por los miembros de la bancada que estuvieron en la mixta, ¿no? Habíamos discutido y fue acordado mayoritariamente, pero es un elemento que igual hay que Te perdimos, Carola. O sea, solo señalar que o sea, independiente de que a uno le gustaría que se cumplan con lo que se acuerda en la mixta, que no se dio en esta situación, hubiera sido bueno resolverlo en la misma comisión y no hubiéramos ahorrado buena parte del trámite que estamos haciendo ahora, pero también considerar que se van a necesitar los votos en la Cámara. Senador Alamán, después la senadora Muñoz. Sí. No, yo quería hacer dos comentarios. Tuve un problema con la conexión y no escuché cuál fue el comentario que se hizo a partir de la intervención que hizo la presidenta del Senado. Pero yo veo que es complejo para el gobierno no dar cumplimiento al acuerdo que adoptó en la Cámara. Porque un escenario extraordinariamente complejo puede ser que esto vuelva, ¿no es así? Y finalmente en la Cámara se diga que el gobierno no cumplió precisamente con el compromiso que acogió. Entonces yo creo que ahí hay una complejidad política que la pongo arriba de la mesa porque el propio gobierno tiene que tener una posición en la materia. Yo creo que es muy complejo comprometerse a algo, finalmente no cumplir con aquello que se comprometió, más allá de hacer el máximo esfuerzo por obtenerlo. Y en segundo lugar, yo no sé si se puede, yo entiendo el tema no es así de lo apremiadas que se encuentran las pymes en este momento, pero en la disposición correspondiente se estableció un plazo, ¿no es así?, para que las pymes pudieran postergar este pago. Ese plazo fue de 12 meses, quedó de 12 meses. Eso fue la consulta que hizo la NANI, no sé si se le dio una respuesta. No, senadora Alamán, la norma sobre el pago diferido de las cotizaciones es para aquellas cotizaciones que le corresponderá pagar. Lo que está en discusión no es la norma de que lo pague diferido, porque en cualquiera de los casos, la propuesta del Senado o la propuesta que la Cámara le pidió al Gobierno, hay pago de cotizaciones previsionales. La discusión es sobre el monto, o el porcentaje, o el valor. Está bien. Pero siempre se paga en forma diferido. Entonces, la norma sobre pago diferido está en el artículo 28 y ese no se ha tocado. Sí, está bien, pero ese pago diferido implica que, en definitiva, las pymes tendrían 12 meses para pagar aquellas cotizaciones que no pagaran. ¿Esa es la norma que quedó?
Sí, así quedó, lo cual implica, pues, disculpe que quiero por lo menos tratar de transparentar, es que las pymes en ese tiempo van a tener que pagar su planilla de sueldo y esta carga adicional en el minuto que están saliendo. Entonces no es que estén chuteando para adelante, normalmente quien paga las AFP es el trabajador. No es de costa del empleador, es parte de la remuneración del trabajador. Hoy van a pagarlo excepcionalmente de esta manera. Senadora Muñoz. Debo insistir en esa consulta, ya se me aclaró. Sin embargo, yo pienso y comparto plenamente el apremio de las pymes. Nadie está por recargar una situación compleja para un sector que lo está pasando mal desde octubre en adelante. Sin embargo, mi conflicto, mi tensión, es que aquí también pierden los trabajadores una laguna. Quedan con una laguna. Entonces, ¿cómo tú buscas el equilibrio en esta situación? Es mi preocupación, por lo que me aleja un poco del acuerdo que tiene tanto el presidente de la comisión como también la senadora Goix en ese sentido. Por otro lado, enhorabuena que la Cámara rechazó esto, porque como explica la ministra, hay problemas en la redacción de la norma y estábamos dejando fuera todo el aspecto salud. Y a mí me queda la duda en relación a los accidentes del trabajo. Si esto se pone a cero, el accidente del trabajo está vinculado a la ley sana. Entonces hay más complejidad en la disminución de los aportes, que es lo que habíamos en el inicio pensado que era solo el aporte previsional. Entonces me quedan varias dudas, presidente, y creo que lo que el senador Alamán señala como complejidad política se puede producir, porque si acá nosotros volvemos a insistir en lo que aprobamos, la Cámara de Diputados puede insistir en lo que ellos rechazaron. Entonces creo que ahí hay un tema de complejidad también en el tratamiento de esta propuesta. Gracias, senadora Muñoz. Subsecretario. Presidente, solo para transparentar un poco lo que ocurrió en la Cámara. Ahí la discusión que se dio fue respecto de salud. Nos motivó a tomar el compromiso que tomó la ministra era que la cotización de salud quedaba en un 50%. Por lo tanto, si eventualmente nosotros volvemos a la Cámara, pero con un proyecto distinto que diga que salud es 100% y eventualmente, no sé, pensiones un 50%, creo que puede volar. Ya quiero hacer presente que lo que produjo ruido en la Cámara no fue que pensiones tuvieran un 50%. De hecho, nunca salió la discusión pensiones. Era más bien los efectos en materia de salud. ¿Ya? Y por tanto, eso es importante aclararlo, porque claramente el proyecto que podría llegar a la Cámara sería distinto que lo que llegó en su momento. Está bien, sugiero que el Ejecutivo pueda preparar el texto como estaba proponiendo el subsecretario, dejemos en suspenso la votación y vemos las otras letras para ir avanzando. Ok. Entiendo que la letra B está asociada a la anterior, ¿o no? No, la letra B, presidente, dice relación con eliminar el inciso final del artículo 3, porque como está redactado, da la impresión de que no permite lo que conversamos ayer, que era la combinación de mecanismos. Y por lo tanto, para que se pueda, y algo que incluso planteó usted, para que puedan jugar distintos mecanismos de esta ley, reducción con suspensión o suspensión, pero que puedan otros trabajadores permanecer, por ejemplo, teletrabajando, etcétera. Creemos que hay que eliminar este inciso porque de lo contrario da la impresión de que no se permite bajo ningún respecto. Está bien. ¿Se pone en votación? Presidente, una consulta antes de votar. Una consulta en relación al artículo, al inciso anterior que se estaba viendo que quedó en manos del Ejecutivo. ¿No sería bueno a lo mejor llegar a una cosa intermedia de que en vez de prorrateo en 12 meses sea en 24 y de esa manera se le alivia la carga a las pymes y se llega a una cosa media intermedia para evitar la laguna en los trabajadores, pero no generar un impacto tan fuerte en la carga que van a tener las pymes al salir de esto? Eso lo dejo planteado porque que el Ejecutivo vea. Yo personalmente siento que esta es deuda neta para las pymes. Yo tengo una lectura distinta, porque lo que ocurre cuando uno está con el seguro de cesantía, la regla general, cuando la empresa está parada y uno está
cesante, no le pagan nada de las cotizaciones ni nada de salud. Yo lo que quiero evitar es que las pequeñas empresas declaren quiebra o cierren, porque en ese caso el trabajador no queda con nada. Entonces creo que a mí me encantaría que no hubiera en Laguna, me encantaría los sueldos más altos y que hubiera pago de imposiciones plenas, pero no creo que por una ley eso va a ocurrir. Entonces esa es mi inquietud. Quizás los plazos del Ejecutivo, si quiere revisarlo, fantástico. Entiendo que los pagos de salud hay que integrarlos de inmediato para tener las prestaciones de salud completas, y la senadora Muñoz tiene razón, que es bueno que la Cámara de Diputados haya levantado el punto. Nunca fue la intención de esta comisión ni de la sala la interpretación que hay ahora y que los diputados adecuadamente advirtieron. Eso se va a corregir. Propongo que el Ejecutivo nos haga un planteamiento. Aquí tenemos una alternativa, Alejandro, si tú la puedes leer. Tenemos propuesta. Bueno, tiene la palabra ministro o subsecretario. No sé quién lo va a leer. Presidente, por su intermedio, Alejandro. El inciso tercero del artículo Para tercero. efecto, como no se le identifica siempre al final de la sala, Alejandro Charmen tiene la palabra. Alejandro Charmen. Me voy a acercar al micrófono. El inciso tercero del artículo tercero quedaría: no obstante lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto de declaración de autoridad que se refiere al inciso primero del artículo primero, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del Seguro Social de la ley número 16.744. Y acá vendría, en vez de la coma, sería un punto seguido, respecto de la cotización obligatoria establecida en el artículo 17. La comisión destinada al financiamiento de la administradora, que se señala en el inciso tercero del artículo 29, y la destinada al financiamiento del seguro, que se refiere al artículo 59, todo el decreto de ley 3.500/1980, coma, elimino la frase, las dos palabras las que, entonces quedaría coma, se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en el presente título, y continúa el resto del artículo tal cual. Es decir, estamos pagando salud y todo lo relacionado con salud al 100% y AFP, o sea, pensiones y AFC al 50%. No, AFC no. Perdón, pensiones al 50%. Pensiones. ¿Puede repetir el texto? Sí, Miguel. Y después enviarlo por escrito. Sí. Lo mandamos ahora. Respecto de el texto nuevo sería: después de 16.744, sustituir la coma por un punto seguido. Respecto de la cotización obligatoria establecida en el artículo 17, que es el 10%, la comisión destinada al financiamiento de la administradora, que se señala en el tercero del artículo 29, que es la comisión dependiendo de cuál sea la AFP, y la destinada al financiamiento del seguro, que se refiere al artículo 59, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, todas del decreto de ley 3.500/1980, se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en el presente título. ¿Sigo leyendo el resto? El resto es igual. Es que después pasamos el solo podrá poner término a la relación laboral, pasamos a la causal de término. Consulta, ahí se está contemplando la cotización para ESANA. Sí, todas. Solamente hacemos excepción de la ley de accidente del trabajo, que no se paga porque dice cotizaciones previsionales de seguridad social. Pero esa es la ley 16.744. Exceptúa la 16.744 y se calcula el 50% sobre pensiones. La estoy mandando a su WhatsApp por si acaso. Es que la necesita la Secretaría. Sí, la vamos a mandar además, en paralelo. Ya. Muchas gracias. Hasta que llegue el texto, pero esperemos tenerlo a la vista para la Secretaría antes de la votación. Respecto a la letra B, estaríamos de acuerdo en acoger la propuesta del Ejecutivo, que tiene como finalidad el que no haya una interpretación de que cuando hay situaciones donde se impida poder realizar el trabajo, de que no se puedan hacer combinaciones de reducción de jornada con suspensión de jornada. ¿Habría de acuerdo con la letra B? ¿Se les parece por unanimidad? Sí. Presidente, muchas gracias. El punto siguiente, el número 3,
que modifica el artículo 4, reemplaza el inciso final. Esto respecto a las trabajadoras de casa particular. No quedó claro, y de hecho, de acuerdo al texto que fue aprobado y que hoy día es ley, que respecto de ellas se cotizan todas las cotizaciones en las cuales está obligado el empleador. De hecho, si uno lee el artículo 4, inciso final, dice, solo estará obligado a continuar pagando cotización de salud y seguro de invalidez y sobrevivencia, pero queda fuera el 411. Y por lo tanto creemos que, y pensiones, y por lo tanto creemos que fue más bien una omisión y el empleador debiera pagar respecto de las trabajadoras de casa particular que hace uso de esta suspensión, debiera pagar todas las cotizaciones. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Si les parece. Es en la página 4 del página comparado. 4 del comparado. Sí. Claro, el número 3 reemplaza el inciso final del artículo 4 y es respecto de los y las trabajadoras de casa particular, en que se especifica que quedó, en el texto que salió de la ley, le faltó algo. ¿Quieres leerlo? ¿Lo leo? Ya. Claro, la indemnización a todo evento, claro. En este caso, el empleador estará obligado al pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como las del trabajador, conforme a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 3, incluyendo además la cotización a que se refiere el literal A del inciso 5 del artículo 163 del Código del Trabajo, que es la indemnización a todo evento, y se aplicará lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 28, que es el tema del plazo de pago de las cotizaciones. ¿Sí les parece? Ellos también, sí, una consulta, ellos también están sujetos al poder diferir el pago en caso de que estén complicados, ¿no? Sí, en la referencia que hacemos al artículo 28. Ya, ok. Y lo otro importante es que en el fondo ellas están haciendo uso de esta indemnización a todo evento. Entonces, si van a estar haciendo uso de esta indemnización, pareciera razonable y justo que se les pueda seguir cotizando durante el periodo de suspensión. Sí, no sé, lo tengo claro. Si le parece, lo aprobaríamos por unanimidad. Sí. Presidente, número 4. El número 4 dice relación con algo que también conversamos previamente y que es los efectos, desde cuándo se producen los efectos, en este caso, del pacto de suspensión de la jornada laboral. De acuerdo como quedó la ley, es al mes siguiente de suscrito el pacto. Y la verdad es que en muchas empresas, especialmente pymes, tener que esperar un mes para que lo produzca efecto, la verdad es que puede ser el paso desde mantenerse a quebrar. Y lo que estamos haciendo acá es decir que los efectos del pacto son desde el día siguiente de su suscripción, sin perjuicio de que las partes pacten un periodo posterior. Es decir, dar la opción de que los efectos sean antes. Ya, pero ahí hay una restricción, ¿no? Senadora Alamán. No, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente. Exacto. O sea, no es que la suspensión la puedan aplazar permanentemente. No, ¿Cuál es el sentido de la segunda frase del número 4 nuevo? No, la frase es limitar que el empleador no puede decir con el trabajador, hacer firmar un pacto al trabajador y decir, ok, pero los efectos son en 3 meses más. Estamos diciendo, son inmediatos, se puede pactar una fecha posterior, pero esa fecha posterior no puede ser más allá de un mes. Incluso menos, porque no puede ser más allá del primer día del mes siguiente, ya. Eso. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es la opción de adelantar el ingreso de los efectos y no tener que esperar un mes completo. Correcto. Sí, yo puedo hacer una consulta al Ejecutivo. Me parece muy bien la primera oración. No entiendo el porqué la necesidad de la segunda. Porque si los efectos tienen que ejecutarse al día siguiente de la suscripción, si quiero que entre en efecto el 1 de junio, le suscribo el 1 de junio. Pero es medio raro que uno esté haciendo futurología de suspensiones laborales. Entonces lo podrán conversar en forma informal entre los trabajadores y empleadores y tener el pacto, pero el pacto en su sentido legal existe el minuto que se suscribe y se envía.
y por ende no sé para qué sirve la segunda oración y creo que puede servir para situaciones innecesarias. Presidente, si le parece, tal vez una redacción más simple que diga los efectos del pacto deberán ejecutarse a partir del día siguiente de su suscripción, y ahí a lo mejor poner coma, salvo acuerdo contrario de las partes o algo así, y hacerlo bastante más simple que establecer este límite que plantea el senador Alamante, que le parecía duda por qué un mes y no más. Sí, los dudas es por qué las partes van a poder proyectar a futuro en cualquier condición. No entiendo por qué es. Pero está bien, dentro del mes siguiente, digamos, sin perjuicio del acuerdo de las partes dentro del mes en curso, pero es medio raro que estén proyectando a futuro, porque la primera parte de la frase es: las partes no podrán pactar la ejecución diferida de la suspensión. Ese es el concepto rector. Entonces, si ese es el concepto rector, los efectos se ejecutan a partir del día siguiente a la suscripción. Me parece suficiente, no veo para qué. Pero, Juan Pablo, ¿pero puedo decir algo? ¿Sí? No, a ver, a mí lo que se me ocurre es que la lógica, más allá de algún problema de redacción que pueda haber ahí, es que en efecto el pacto rija, esa es la regla general in actum, ¿no es así? Al día siguiente. Esa sería, como quien dice, la regla general. Ahora, ¿por qué no pensar, y estoy pensando en la certeza que puede significar esto para un trabajador o para un empleador, que las personas puedan decir, mire, sí, vamos en definitiva a generar esta suspensión, pero va a ser a contar del día 1 del próximo mes? No veo que haya un problema en ese sentido. Ahora, sí, por eso que tiene que tener un plazo acotado. Entonces, la regla general es decir, mire, esto rige in actum. ¿Ya? Una ventana, y la ventana que tiene es que lo más que puede postergar el inicio, como quien dice, la aplicación, es que sea al día 1 del mes siguiente. No veo que haya un perjuicio. Sí. Eso es un poco eso es lo que dice el proyecto, en el fondo, que los efectos son desde el día siguiente. Sin embargo, se puede ejecutar una fecha posterior, pero no puede exceder del primer día del mes siguiente. Y en el fondo aquí se está reemplazando todo el inciso final del artículo 5º. Que quede claro que se reemplaza el inciso final completo, no solo la frase final. Sí, porque el inciso final actual dice: las partes no podrán pactar la ejecución diferida de la suspensión. Eso se elimina. Y debería eliminarse, o sea, deberíamos cambiar todo el inciso final del artículo 5º por este que se propone. Juan Pablo, ¿puedo decir algo? Yo me sumo al criterio. Sí. Ahora, ¿puedo decir algo? Yo hallo que está súper confusa el primer párrafo. Los efectos del pacto deberán ejecutarse. ¿Cómo es esto que los efectos se ejecuten? Yo hallo que está rarísimo eso. ¿En qué parte estás? En la primera línea del artículo que nos están sugiriendo. Los efectos del pacto deberán ejecutarse. ¿Qué es esto de efectos que se ejecuten? Sí, a lo mejor los efectos del pacto se producen a partir del día siguiente. O mucho más en castellano. El pacto tendrá efecto desde el día siguiente de su suscripción. El pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción. Eso. El pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción. Punto. Con todo, las partes podrán acordar que los efectos se ejecuten en una fecha posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. ¿Sí o no? ¿Secretaria? Por mí, ok. Sí, yo creo que está súper bueno. Subsecretario, ¿cómo era la cosa? ¿El pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción? ¿Y lo demás sigue igual? El pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción, y el resto sigue igual. Y sigue igual. Ya. Presidente. Y después dice con todo, y ahí deberíamos cambiar el se ejecuten por se produzcan, para que sea concordante con el párrafo anterior. ¿Se entiende? El pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción. Con todo, punto, sí.
Con todo, las partes podrán acordar que los efectos se produzcan en una fecha posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. Correcto. Ahí queda bien. ¿Les parece? Sí. ¿Parece? Acordado. Y se entiende que es un reemplazo completo del inciso del párrafo final. Numeral 5. El número 5, presidente, es lo mismo, pero respecto de los pactos de reducción de jornada. Entonces, propongo que lo aprobemos con la misma votación, pero con la redacción del inciso anterior. ¿Les parece? Senadora Reisenberg. Aprobamos el 5, pero con la nueva redacción. Perdón, sí. ¿Les parece? Presidente, yo me perdí la conexión, entonces... En la página 5 del comparado y en la página 6, que dice en relación a los pactos y cuándo entra en efecto, en el artículo que estábamos viendo anteriormente, que es el 5, se reemplazó el inciso final por el texto que la secretaria puede leer y que lo vamos a usar ese mismo texto para el inciso final del artículo penúltimo del artículo 10. Ya. Sí. En el artículo 5. Sí. En el artículo 5, el Ejecutivo propuso reemplazar entero el inciso final. No, perdón. No. No era la frase. No era. Ah, se fue. Se cayó. Presidente, espérese. No estábamos equivocados nosotros, porque aquí lo que ellos dicen es reemplazar la frase final. Sí, por eso después. Por eso entendieron. Es porque no vinieron todos. Yo creo que, como si todavía esta mañana llovía Silver complicado, le faltaban votos. Está bien, pero una cosa es que esto significa que el Frente Amplio se abstuvo y le dio la presidencia. Claro. Es que yo la última versión que había visto que era que se iba a obtener en primera vuelta. Mire, yo creo que son tan lesos de no entender lo que es las matemáticas de estos niños. Sí, reprobaron matemáticas. La política. No, el mal menor. Se abstuvieron y pensaron que sus votos eran fundamentales para... Y dieron a decir que no dieron mucho nada por país. Ya no lo van a hacer. ¿Cómo lo van a echar abajo esa votación? No, se abstuvieron ellos, ¿no? Pero pueden hacerlo, ¿no? Ahí estamos de vuelta. Bienvenidos todos. Falta la senadora Goich todavía. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Ahí sí. Sí, se escucha, yo escucho. Ya. Entiendo que en el inciso estamos aquí anterior... entonces con el punto 5, ¿no? Sí, mira, quiero No solo sé si lo puso clarificar... en votación, presidente. Quiero solo clarificar lo siguiente, subsecretario. ¿Cuál era el punto 5? Era el artículo 10 donde adelantamos la vigencia. Pero en este sí, caso... no lo hemos votado. Pero quiero decir lo Pero iba a leer siguiente. la secretaria. Pero quiero decir lo siguiente, en ambos casos, el Ejecutivo lo que planteaba era reemplazo en el inciso final del artículo 5, la frase final por. En este nuevo texto, en el numeral 10, plantea reemplaces el inciso segundo del artículo 10, la Senado frase final. Se perdió de nuevo, pero lo están conectando. Pero entendemos que
vamos a, en ambos casos, ¿aló? ¿No tiene silenciado? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, bueno. O sea, para publicarlo ya en la tarde o mañana. Carolina, ¿se escucha? Nos caímos nosotros lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Ya están. Oye, ¿saben quién salió presidente de la Cámara? Paulsen. Y primer vicepresidente, Undurraga. Mira, estaba leyendo recién. Sí. Ya. No tenemos como... Undurraga Pancho. ¿Ah? Pancho. ¿Me permite? Pancho Undurraga. Sí, yo creo que Pancho Undurraga es ese, po. No, pero Pero es lo único. informática. Sí. Debe estar tranquilito el ambiente en la cámara. Este proyecto va a pasar. Vamos a estar colados, sí. No sé si es lo que más nos ayuda. No sé si es lo que más nos ayuda. Podrían haber aguantado la votación para la próxima semana. Vamos a tener que hacerlo virtual nomás. Ay, ay. Sí. Oye, Sí. consulta, vamos, este va a ser el único proyecto que vamos a ver, ¿o no? ¿O vamos a ver el otro también que quería No, ponle no. Felipe? Pero es que no... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Cuál otro? Pero... El de negociación colectiva. Sí, ese proyecto nosotros hoy día le aprovechamos a comentar. Hoy día tuvimos bilateral con el Antes de irnos a la página 6 del comparado, donde está el número 5, referido al artículo 10, hay que recordar que en el artículo 5, el Ejecutivo, su indicación decía, reemplazas en el inciso final del artículo 5 la frase final, pero yo entiendo, presidente, que se reemplaza el inciso entero. Correcto. Ya. Queda mejor. Correcto. Se reemplaza entero. Entonces, en la siguiente propuesta, en la página 6 del comparado, referido al artículo 10... No, perdimos el comparado, no está compartido, ¿no? Ah, ya, lo van a compartir. ¿Lo vamos a subir de nuevo? Pero por mientras le digo al Ejecutivo, para que esté atento, en la indicación con el número 5, reemplazan en el inciso segundo del artículo 10 la frase final por la siguiente. Es lo mismo, ¿cierto? Se va a entender que reemplazan el inciso entero. No, solo la frase. Pilar, en el artículo 10 reemplazamos, ahí es solo la frase, tal cual lo dice. Solo la frase. Sí. Ya, y el presidente les propuso a los integrantes de la comisión que esa frase entonces sea aprobada con la misma redacción anterior. Porque es lo mismo, ¿cierto? ¿Les parece? A ver, espéreme, deme un segundo. Sí. Deme un segundo, retrasaba el inciso segundo del artículo 10. El inciso segundo del artículo 10. Sí, perdón, tiene razón, hay que repasar todo el inciso. Culpa mía. Ya, también, todo el inciso y con la redacción que también se aprobó anteriormente. Sí. Todo el inciso
Y por lo tanto quedaría el pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción. Con todo, las partes podrán acordar que los efectos se produzcan en una fecha posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. Son iguales, ¿cierto? Sí. Sí. El numeral 6, por favor. Numeral 6. Numeral 6, presidente. Momento, Fernando. Momento. Perdón. Ahí está el comparado a la vista para los colegas. Ya. Le ofrezco la palabra, subsecretario. Señor subsecretario, estoy sin... Al menos un mes. Pero la fracción superior puede ser un mes, 5 días. No se dan cuenta que tiene el parlante abierto. Subsecretario. ¿Estamos sin micrófono de nuevo? Presidente, sí, el punto 6 lo que hace es dejar claro que cuando el pacto de reducción de jornada sea por periodo, por ejemplo, un mes y medio, se pague obviamente de manera, el complemento sea proporcional a la mensualidad, ¿ya? Es bastante obvio, pero no estaba señalado en la ley, por lo tanto es mejor que quede claro que si son periodos que no son meses cerrados, la diferencia se paga proporcional a la mensualidad que corresponde. ¿La secretaria puede leer todo el párrafo cómo va a quedar? Porque... Voy a leer el inciso cuarto y se le agrega al final la propuesta del Ejecutivo. Asimismo, durante dicho periodo, los trabajadores tendrán derecho a un complemento con cargo a los recursos de su cuenta individual por cesantía del trabajador y cuando estos se agoten, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. En caso de que la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, este complemento ascenderá a un 25% del promedio de la remuneración imponible del trabajador devengada en los últimos 3 meses anteriores al inicio del pacto. Si la reducción es inferior al 50%, el complemento se determinará proporcionalmente. Con todo, el complemento tendrá un límite máximo mensual de 225.000 pesos por cada trabajador, afecto a una jornada ordinaria, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 del Código del Trabajo. Este límite máximo se reducirá proporcionalmente en caso de jornadas inferiores a la antes señalada. Se agrega, en caso que el complemento no comprenda una mensualidad completa, se pagará de forma proporcional. ¿Es correcto la redacción de hablar en caso que el complemento no comprenda la mensualidad completa? Disculpe, porque la consulta del subsecretario es ¿el complemento el que no comprende una mensualidad completa? ¿O es el tema en caso de que en caso que el pacto de reducción, en caso que el pacto de reducción no comprenda una mensualidad completa, se pagará de forma proporcional? No comprenda un periodo mensual, más que una mensualidad. En caso que el pacto de reducción no comprenda un periodo de mes. El complemento se pagará de forma proporcional.
Sí. ¿No? ¿No puede ser menos de un mes? En caso que el pacto de reducción no comprenda una mensualidad completa o un... En caso que alguna de las mensualidades del pacto Eso no son En caso que alguna de las mensualidades... Sí, es importante, presidente, que el pacto no puede ser nunca de menos de un mes. Por tanto, que no se interprete que alguien pueda hacer un pacto por 3 semanas. Sí, pero por si tanto, es un mes y medio. Sí, un mes y medio sí se puede. Entonces, tal vez debiera ser... Perdiendo un periodo inferior a un mes. En caso que alguno de los... No, en caso que... A ver, esperen, déjenos redactar. En caso que... En caso que alguno de los periodos... En caso No, en caso que... No es en caso de que... Lo dejamos para la redacción por ahora y avanzamos al próximo punto, que el Ejecutivo pueda perfeccionar la redacción. ¿Se le parece, señora secretaria, número 7? Espere, a ver, presidente, aquí tenemos una redacción. En caso que alguna de las mensualidades deba cubrir un periodo que no comprenda una mensualidad completa o en caso que alguno de los pagos deba cubrir un periodo que no comprenda una mensualidad completa, se pagará de forma proporcional. Se lo mandamos para que se lo mandamos a la Secretaría para que lo pueda leer en unos minutos mientras avanzamos, presidente, ¿le parece? De acuerdo, seguimos el numeral 7. El numeral 7, presidente, está referido al artículo 12, que dice el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo deberá suscribirse preferente en forma electrónica y luego establece las estipulaciones que debe contener. Aquí el Ejecutivo propone reemplazar en el inciso 4 la frase del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración por la siguiente. Ya. Entonces, quedaría así. El derecho del trabajador al complemento a que se refiere el artículo 11 de la presente ley se devengará para el trabajador a partir de la fecha en que comiencen a regir los efectos del pacto respectivo. La Dirección del Trabajo deberá informar a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía sobre la suscripción del pacto. ¿Qué les parece para una redacción concordante? Exactamente, es para hacerlo concordante con lo ya aprobado. ¿Qué les parece a los colegas? ¿Lo podríamos aprobar? Ni un problema. Muchas gracias. El numeral 8. El numeral 8 referido al artículo 27, que habla de la obligación de la Dirección de Trabajo de mantener en su página web un registro público. Aquí se agrega a continuación de la palabra artículo, hacen mención del artículo 2. En virtud de lo señalado en los artículos 2, 5 y 9 de la presente ley, la Dirección del Trabajo deberá mantener en su página web un registro público que contenga la siguiente información: nombre, razón social de los empleadores, etcétera, etcétera. ¿Sí les parece? Un artículo transitorio nuevo. Un artículo transitorio en esta ley, en este proyecto de ley, perdón. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia al momento de su publicación. Sin embargo, respecto de las modificaciones incorporadas por el literal A del numeral 2 y el numeral 3 del artículo único de la presente ley, estas regirán desde la fecha en que entró en vigencia la ley 21.227, sin perjuicio de las cotizaciones que en virtud de las normas originales de la ley número 21.227 se hubieran pagado con anterioridad a la publicación de la presente ley. Don Francisco del Río, tiene la palabra. No, muy breve, presidente. Es solamente entender que esta ley se pone en el caso de que entre la vigencia de la anterior y esta se hubieran pagado cotizaciones sin perjuicio de ese pago. Este es en el caso de lo que puede pasar esta semana, entre la publicación de la primera ley y la otra. ¿Habría acuerdo? Entonces queda el texto que el Ejecutivo iba a proponer. Se lo estamos mandando, senador, pero lo leo mientras tanto, que sería, se lo estamos mandando a la Secretaría por mientras, dice... ¿Es el numeral 6? Sí, el numeral 6 diría, en caso que algunos de los pagos del complemento deba cubrir un periodo que no comprenda una mensualidad completa, se pagará de forma proporcional. En caso que algunos de los pagos del complemento
deba cubrir un periodo que no comprenda una mensualidad completa, se pagará de forma proporcional. Sí, lo que yo no entiendo es lo siguiente, me van a perdonar. El complemento se paga de acuerdo a los días trabajados. Sí. Porque es el 25% de la remuneración promedio mensual. Y, entonces, no sé si lo tenemos que poner más en simple nomás. El complemento en aquellos meses que no se trabajen completos se pagará por los días trabajados. ¿Comprendo un número de días inferior a un mes? O lo otro es poner, a ver, presidente, en caso de que alguno de los pagos comprenda un número de días inferior a un mes, se pagará de forma proporcional, se pagará de forma proporcional. Punto. Puede ser eso más simple, ¿no? Yo creo que es más simple decir, el complemento se pagará siempre de acuerdo a los días trabajados. No, porque el complemento es un porcentaje de la remuneración, entonces es proporcional. Está bien, pero mándenos la redacción que ustedes consideren más. Mire, aquí en caso, a ver, espera. Sí, la dificultad de poner de que se va a pagar por la cantidad de días trabajados es porque los meses son distintos días. Entonces, lo importante es que si es que el periodo es inferior a un mes, nosotros siempre sacamos como mes calendario 30, independiente de que hayan días, meses que tienen números distintos, pero si son menos días de un determinado mes, se saca el proporcional. Se paga por eso. Sí, aquí tengo una redacción que dice, en caso de que alguno de los pagos comprenda un número de días inferior a un mes, se pagará de forma proporcional. Está muy bien. ¿Sí? ¿Les parece? Nos parece. ¿Colega? Se lo mandamos a la Secretaría. Muchas gracias. ¿Habría algún otro comentario de este proyecto? ¿Secretaria? Presidente, está pendiente la redacción. La votación del... Perdón, sí, la votación de una propuesta de redacción para, hay que ir a la página 3 del comparado, inciso tercero del artículo tercero, es el tema de las cotizaciones. Entonces, la idea es que quede así. No obstante lo anterior, ¿cierto? Durante la vigencia de la suspensión producida por el acto o declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo primero, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del Seguro Social de la Ley número 16.744. Ahí sería punto seguido. Respecto de la cotización obligatoria establecida en el artículo 17, la comisión destinada al financiamiento de la administradora que se señala en el inciso tercero del artículo 29 y la destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, todos estos artículos, ¿cierto?, del decreto ley 3.500 de 1980, se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en el presente título. Y ahí sigue, y solo podrá poner término a relación laboral por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo y todo lo demás de este inciso tercero. No sé si es más fácil simplificarlo, simplemente decir respecto de las cotizaciones obligatorias establecidas en el decreto ley 3.500 de 1980. No sé si es necesario repetir el detalle de las tres cotizaciones. Bueno, cualquiera de las versiones. Se pone en votación el texto y yo propondría una versión más simple. Ahora, Muñoz. No, yo voy a... bueno, cuando fundamente... Sí. Ya. Senadora Van Rieselberghe, ¿esta propuesta de redacción? La apruebo. La aprueba. Senadora Goich. La apruebo. La aprueba. Senador Alaman. Mire, la apruebo en el entendido que el gobierno considera que, digamos, que esta redacción no implica incumplimiento del acuerdo alcanzado con la Cámara. Perfecto. Senadora Muñoz. Sí, presidente, yo voy a fundamentar mi voto en contra por dos razones. Una, esta es una norma que yo entiendo que si se aplicara solo a las pymes, la comparto plenamente. Sin embargo, esto es extensivo a todo tipo de tamaño de empresa. Entiendo que los trabajadores están
por cierto, resguardando su puesto de trabajo al poder recurrir al seguro de desempleo y que no se disuelva la relación contractual. Y ya los empresarios no van a pagar remuneraciones. Por cierto que para las pymes es más gravoso tener que hacerse cargo de los pagos de cotizaciones previsionales. Sin embargo, al ser extensivo a todas las empresas, yo en realidad no encuentro que seguir exigiendo que los trabajadores paguen a su costo las consecuencias de esta crisis sanitaria que tenemos. Y por otro lado, no me queda claro qué pasa con el seguro de accidente del trabajo, que por cierto, al no estar acudiendo al lugar de trabajo, se suspende, pero está asociado a este seguro el pago de la ley sana. Entonces, entendería que por este tiempo la ley sana quedaría sin cobertura. Que la ministra nos diga qué va a pasar con el porcentaje que se destina a la ley sana del seguro de accidente de trabajo. A mí me gustaría aclarar eso, señor presidente. La cotización de la ley sana ya quedó desacoplada de la cotización de la ley de accidente del trabajo, por lo tanto sí estarían pagando ley sana y no estarían solo pagando la ley de accidente del trabajo. Por lo tanto no habría problema en ese sentido, ya tienen vidas propias, se separaron. Entiendo que esa separación, y era la duda de la senadora Muñoz, muy fundada, sí, es si ya estaban desacoplados en el tiempo, más allá del despacho de la ley, si ya estaba en efecto. Entonces, sí, exactamente. Está bien. Presidente, ¿usted cómo vota? A favor. A favor. Porque con esto se garantiza que se paga el 100% de la cotización de salud, y entiendo que se cumple lo que era el espíritu de lo de la Cámara, y entiendo que si el Ejecutivo quisiese ayudar o quisiese diferenciar el tamaño de la empresa, entramos en una posibilidad, pero no sé si ya nosotros no podemos hacerlo, eso es materia del Ejecutivo. A favor. Sí. Resultado de la votación, 4 votos a favor, 1 en contra. Se aprueba la propuesta del Ejecutivo para el inciso tercero del artículo 3º y terminado, presidente. Esta parte de la sesión, despachamos el proyecto. Sí le pedía a la ministra, antes de pasar al otro tema, manifestar la inquietud o la petición de que se pueda hacer una campaña de difusión masiva de esta ley para que los trabajadores no tengan que recurrir a la AFC y se pueda explicar la responsabilidad del empleador como gatillador de la inscripción en la AFC, que esa es la línea principal, y cuando el empleador no lo haga, que el trabajador esté obligado a hacerlo. Sí. Asumimos este compromiso, ya estamos trabajando en alguna iniciativa en ese sentido, pero lo vamos a reforzar aún más durante los próximos días. Muchas gracias. Sobre la otra iniciativa, ministra, nosotros le hicimos llegar, los senadores de la Comisión de Oposición, una propuesta del proyecto sobre el ejercicio de los derechos colectivos de trabajo en el marco del estado de catástrofe. Entiendo, como nos dijo el subsecretario, habría predisposición del Ejecutivo de acoger la norma y de estar en condiciones quizás de presentarla en el día de mañana ante la sesión, pero quizás nos puedan intercambiar su punto de vista, a ver si hay matices, porque en las conversaciones informales con el subsecretario habían algunas dudas sobre el alcance de nuestra propuesta, y donde lo que nosotros, quizás le ofrezco la palabra a la ministra o al subsecretario para ver cuáles pueden ser las dudas. Presidente, muchas gracias. Efectivamente, tal como conversamos de manera informal, compartimos la preocupación que hoy día existe en términos del normal desarrollo de los procesos de negociación colectiva, ya que se desarrollan durante este periodo. Así también hay cierta preocupación por parte especialmente de los dirigentes sindicales, y nos lo han hecho saber, respecto de qué ocurre con los procesos de elecciones que existan en esta fecha. Y por lo tanto el espíritu de lo que ha venido trabajando parte de la comisión es el mismo espíritu que nosotros desde el Ejecutivo tenemos en regular esta materia y en establecer una suspensión de los procesos de negociación colectiva, de las elecciones, e incluso estamos evaluando del ejercicio de ciertos derechos, por ejemplo la prescripción de acciones durante el estado de catástrofe.
Nosotros recibimos ayer tarde una propuesta que ha sido trabajada, entiendo, por ustedes, por algunos de los senadores, junto con sus asesores, y lo que les quería solicitar es que pudiéramos revisar bien esa propuesta en detalle. A nosotros, como hemos estado, la verdad, con la ministra full durante ayer y hoy día sacando lo que es esta ley corte, por lo tanto nos gustaría durante la tarde de hoy poder revisarla en detalle y eventualmente, si es necesario, mañana poder ponerla en votación, ya sea la propuesta que hacen ustedes. Son materias de iniciativa exclusiva del presidente, por lo tanto, evidentemente, se requiere el patrocinio del Ejecutivo, ya sea la propuesta de ustedes o a través de indicaciones que presentemos nosotros al proyecto de ustedes, pero partimos del espíritu que estamos alineados en términos de que se requiere esta materia. Nosotros sí pensamos, presidente, que esto tiene que ser restringido en términos de que esto hay que hacerlo durante el periodo de estado de catástrofe y a lo mejor establecer un periodo corto, progresivo, a la vuelta del estado de catástrofe para que se vayan desarrollando las negociaciones colectivas, tal vez de manera en cascada, o sea, las que debían haberse revisado antes, las que sean las primeras terminadas el estado de catástrofe, las que tengan que haber sido después, de manera de no atochar, por así decirlo, con negociaciones colectivas, con lo que eso significa en los días inmediatamente posteriores al término del estado de catástrofe. Pero como le decía, compartimos el espíritu, creemos que es un tema que hay que regular legalmente, desde el Ejecutivo estamos disponibles a o patrocinar o presentar una iniciativa en esta materia, pero lo que le queríamos pedir es que nos pudieran dar un plazo acotado, por lo menos de aquí a mañana, para poder nosotros revisar bien la propuesta de ustedes, trabajar en conjunto la propuesta que estamos haciendo desde el Ejecutivo y así zanjar este tema lo antes posible. Muchas gracias. Entiendo que nuestra mayor inquietud, perfecto, de la gente que nos está acompañando, es lograr dos objetivos. Uno, prorrogar la vigencia de los sindicatos cuya vigencia se esté venciendo en este plazo para no tener que hacer asambleas ni encuentros masivos de personas para evitar riesgos de contagio. Y lo segundo, respecto al tema de los procedimientos de la negociación colectiva, hay dos situaciones diferentes. Una es la situación de aquellos procesos de negociación que ya comenzaron y que se tiene que decidir si se sigue adelante o no. Algo distinto es la situación de los que no han comenzado, donde se debería prorrogar los plazos para después de la catástrofe. Entendiendo que en las situaciones actuales para un proceso de negociación, de asamblea, de votaciones, hay riesgos de contagio y es evidente que la actual situación no es una situación normal para evaluar un contrato de trabajo colectivo durante un plazo de 2 o 3 años. Entonces conversamos y esperamos la propuesta de aquí a final del día para ver si lo podemos someter a consideración mañana ante la sesión. Perfecto. ¿Qué les parece? Presidente, solo decirle que estamos alineados con los dos objetivos que usted plantea, son los mismos dos objetivos que nosotros creemos que tiene que hacerse cargo una ley y por lo tanto le agradezco que nos demos este tiempo para revisar las propuestas, conversarlas y ojalá poder mañana ya ir zanjando esta materia. Muchas gracias. Subsecretario, Senadora Van Riesenberger. muchas gracias, presidente. Si es que se van a juntar con los asesores para que nos hagan saber también y podamos llegar con un tema consensuado. Se coordina. De todas maneras. Señora ministra, le quería hacer una consulta sobre un tercer y último tema que tiene que ver con una ley corta de pensiones o de la situación previsional. Sí. Se ha conversado, es algo que en opinión de algunos es bastante urgente poder por lo menos dar claridad. No sé si nos puede informar algo. A ver, hoy día tuvimos una reunión en la cual analizamos algunos de estos puntos. Tengo que trabajar ahora con Augusto Iglesias, que estuvo en la reunión, para poder afinar bien los puntos y luego con eso ya poder tener una reunión con ustedes y con la mesa técnica. Pero sí, nosotros también creemos que hay algunos aspectos que son importantes abordar en este minuto. Hay algunos que visualizamos que pueden ser a través de modificaciones legales, hay otras cosas que son criterios de la super y que entonces son cosas que vamos a trabajar. Pero ahora en la tarde tengo que cerrar el tema con Augusto y nos podríamos comentarle en qué sentido van estos aspectos. Bueno, muchísimas gracias. Senadora Goich.
Solamente como un tema adicional para no olvidar, no para resolverlo hoy día ni mañana, porque entiendo que hemos conversado estas prioridades, pero uno de los aspectos que se acordó en el protocolo cuando discutimos la Ley de Protección al Empleo fue tener una mesa de seguimiento para ver cómo está impactando esto, cuáles son las empresas que se están acogiendo, cuál es el número, cuáles son los sectores, y sobre todo el poder plantear otras medidas para aquellos trabajadores que quedaron fuera de esta posibilidad. Son casi 3 millones de trabajadores que están enfrentando hoy día la falta de ingreso. Entonces, recordar a la ministra la posibilidad de conformar esta instancia, saber quiénes participan, cómo vamos a funcionar para cumplir con los compromisos del protocolo. Muchas gracias, senadora. Yo quiero sumarme a lo último y me imagino que los otros colegas... Me imagino que los otros colegas tienen la misma inquietud, que es más allá de la comisión formal de seguimiento, que la ministra nos tenía un compromiso de ver cómo nos convocan aquello, es la situación de aquellos trabajadores que no están cubiertos por seguro de cesantía, sean trabajadores por cuenta propia, sean trabajadores a honorario, sean trabajadores informales. Las cifras sería muy importante precisarlas. Muchas veces se usa la cifra de 2.700.000 personas como parte de este tercio de la fuerza de trabajo que no está cubierto por el contrato de trabajo en sus diferentes expresiones y con seguro de cesantía. Entiendo que también hay un grupo de personas que, teniendo contrato de trabajo, no tienen seguro de cesantía porque tenían contratos previos. Y sería bueno tener ese número porque ese es el universo al cual buscamos tener una renta básica. Puede ser pensando que no va a haber un instrumento único, pero tener una renta básica para esas personas va a ser urgente si es que queremos que hagan cuarentena y que no se produzcan los conflictos de incumplimiento de cuarentenas parciales o totales. Y por ende creo que es bien importante ver en qué momento podemos entregar propuestas. Quizás la Comisión pueda ayudar en precisar los números de cada tipo de trabajo y cuáles son los mejores instrumentos para llegar a ellos. Y ahí pedirle al Ejecutivo que nos pueda colaborar, porque el Ministerio de Hacienda, en conversaciones que tuvimos con el Ministro de Hacienda, su inquietud era qué instrumentos, o más bien no usar un instrumento único para esto. Me comprometo que durante esta semana voy a enviar insumos y voy a buscar el mecanismo para empezar a reunirnos y poder trabajar en base a estos grupos. Nosotros ya hemos identificado algunos de estos colectivos, efectivamente trabajadores dependientes que quedaron fuera del seguro. Estamos hablando también de los trabajadores honorarios, que también tenemos ahí un segmento. Yo también me comprometí con ustedes de enviarles una presentación que la estaba revisando ahora, no está del todo completa, que es cómo va afectando la incorporación y cuáles han sido los beneficios que han recibido los honorarios, pues estamos buscando una alternativa también de protección para ellos y entonces diseñar cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer ahora adelante con estos otros grupos que son los no cubiertos. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, colegas. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, me despido, les agradezco a todos, a la Secretaría, al equipo de informática, agradecer la compañía de la Presidenta del Senado en la sesión, y esto estaría para tabla, entendemos, lo verá... A las 9:30 tenemos comité, ahí voy a proponer que se vea en la tabla de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se cumplió el objeto, se levanta la sesión. Muy bien, muy bien el tema.